Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Tenga la bondad de ponerse de pie, vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta noche. Te bendecimos por permitirnos estar ya en tu casa para aprender y estudiar un poco más de tu palabra. Te ruego sabiduría, inteligencia, inspiración para saber trasladar a tu pueblo lo que tienes para nosotros. Yo también necesito aprender de ti, necesito ser enseñado, por lo tanto, te ruego que me instruyas y me enseñes, porque yo también soy oveja de tu prado. Muchas gracias por cada familia aquí representada. Gracias por tu bondad y tu amor, por los que vienen en camino, por los que están en casa, bendícelos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Seguimos estudiando el capítulo 9 de Apocalipsis, pero quiero hacer una aclaración. Hebreos, es que me voy a apoyar en Apocalipsis para algo. Tenga la bondad de sentarse, por favor. La semana pasada estudiamos algo con respecto al tabernáculo terrenal. Y Pablo dijo en una de las partes que había mucho que enseñar, pero que no era fácil hacerlo, porque lógicamente para estos hebreos que habían estado pasando tribulaciones, para ellos era muy doloroso vivir el Evangelio de Cristo, porque a causa de la persecución que se había levantado, muchos de ellos habían deseado volverse a los rudimentos de la religión hebrea, habían deseado regresar a los ritos del templo, y entonces en toda la carta, lo que llevamos estudiado, el escritor está convenciéndolos que todo eso un día va a pasar. Y entonces habla sobre el sacerdocio de Melquisedec, del cual Jesucristo es el representante importante, o sea, Jesús es el sumo sacerdote según ese orden, porque no tiene genealogía, no tiene padre, no tiene madre. Todos sabemos que Jesús es hijo de Dios, por lo consiguiente, como sumo sacerdote, él tenía esa particularidad. Como hombre era hijo de María e hijo adoptivo de José, como hombre, pero como Dios, lógicamente no tiene principio ni fin. Apocalipsis dice que eres el principio y el final. Cuando dice el alfa y la omega, está hablando del griego, porque son dos letras griegas, pero realmente él es eterno. Y dentro de ese contexto veíamos, tal vez Pablo me haces el favor, o ¿quién está? Josué, me hace el favor de poner Hebreos 9:3 al 8, 9:3 al 8, y vamos a repetir porque me faltó un poco de investigación para poder enseñar este episodio, cuando dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, verso 3. Tras la segunda cortina estaba la parte del Mishkan, del tabernáculo, del lugar santísimo, llamada el lugar santo. Verso 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Lo que me confundió y no supe interpretar fue que aquí no había ninguna lámpara, no había luz. El candelabro está fuera de esas cortinas. En el lugar santo está el candelabro y la mesa de proposición, o la mesa de los panes. Se recuerda de David, cuando viene huyendo, esos panes son los que le dio el sacerdote Abías en aquel tiempo, porque hasta ahí podían entrar los sacerdotes.
Pero después de eso había una cortina, dice, en donde una vez al año entraba el sumo sacerdote. Y ahí no había más que el arca, el incensario, que adentro estaba la urna de la vara de Aarón y el maná, y las tablas del pacto. Verso 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, o sea, los ángeles que estaban cubriendo el arca, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular, a eso me refería. Entonces, ¿qué había en ese espacio del lugar santísimo, o el santo de los santos, como se le llama también? Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Y estas 7, el verso 7, pero más en el segundo, sobre el sumo sacerdote, una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. 8. Dando en esto a entender el Espíritu Santo estaba dando a entender que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Hasta ahí. Ahí fue donde me faltó escudriñar un poco más, y con la ayuda de mi esposa y de nuestro pastor Vladi entendí algo. ¿Por qué no había luz ahí? ¿Se recuerdan? Estaba todo oscuro, dije yo. Pero cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 21, verso 23, vamos a ver algo interesante de lo que había ahí en ese lugar. Apocalipsis, capítulo 21, verso 23. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera. Entonces, ¿qué había en ese lugar? Había luz. ¿Pero de dónde emanaba? De la presencia de Dios, que estaba ahí. O sea, Dios había escogido que su presencia iba a estar en el arca, cubierta por los ángeles, donde estaba el propiciatorio, que era una tabla donde regaban la sangre, y de ahí emanaba la luz. Y eso es lo que pasa, que no había necesidad de candelero, no había necesidad de nada más, porque la luz. Entonces me hace pensar que era tremendamente temeroso entrar a ese lugar, porque era la pura esencia de la presencia de Dios. Por eso es que el sumo sacerdote, dicen los comentaristas, tenía que orar de una manera rapidísima. No podía tardarse tanto, porque daba un temor. En algunas versiones dice que era terror lo que daba ver esa luz incandescente que brotaba de la presencia de Dios. Lógicamente, Dios es luz. Entonces ahora seguimos con el verso, ¿dónde nos quedamos en la semana pasada? Por favor. Dice, porque sin sangre, aquí está, verso 22. Vamos a leer desde el verso 20. Esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó. Sigamos. Y también roció con la sangre el tabernáculo y todos los vasos que eran para uso del culto. Ahí está hablando de Moisés cuando consagró el tabernáculo. Ahora imagínese, tome una imaginación, cómo era ese tabernáculo. Estaba lleno de sangre. Todo lo cubría la sangre. Por eso dice el verso 22, porque todas las cosas, según la palabra, según la escritura o según la ley, son purificadas con sangre. Y sin sangre no hay y sin derramamiento de sangre no se obtiene remisión. Aquí nos vamos a detener un poquito. Ya en estos tiempos se había levantado doctrinas en donde enseñaban que no era necesario el sacrificio de Cristo para ser salvos. Después vamos a ir viendo hacia dónde nos va a llevar este concepto. Por eso es que él le está diciendo que sin sangre no se obtiene remisión. Eso quiere decir, a estos hebreos que querían regresar al antiguo pacto, tenían que tener sus sacrificios constantemente, cada semana, cada sábado,
Cada pecado que cometían tenían que llevar un cordero para que la sangre derramada de ese cordero les limpiara, no les quitara, solamente les limpiara del pecado, porque sin sangre no se obtiene remisión. Aquí tenemos algo muy interesante porque el escritor ya estaba detectando que dentro de este grupo se habían levantado que decían que el que muere sin haber obtenido o sin haber aceptado la sangre de Cristo podía resucitar o subir de nivel en los niveles del Seol hasta llegar a alcanzar poco a poco la entrada al cielo. Ok, ¿a qué le suena esto? Vamos a ver. ¿A qué? Purgatorio. Ya estaba la doctrina del purgatorio, que había que hacer algo para sacar al difunto de ahí, para pagar los pecados de él, digamos, 3, 4 o 5 sacrificios. En aquel tiempo no eran misas, porque no existía la Iglesia Católica. Pero ya estaba el concepto de que los que morían podían ir subiendo de nivel poco a poco. Eso quiere decir que había, aparte del inframundo, aparte del Seol, aparte del infierno, estaba el purgatorio. Ahora, este escritor les está aclarando perfectamente que sin sangre no se obtiene remisión. Pero aquí está diciendo, por eso dice, sin derramamiento de sangre no se obtiene remisión. Quiere decir que todo aquel que muere sin haber aceptado el sacrificio de la sangre de Cristo, se acabó. Lo vamos a ir viendo después. Ahora sí, verso 23. Era pues necesario que estas cosas, ¿cuáles? Estas cosas que ustedes quieren regresar a la matanza de los corderos, al oficio de los sacerdotes, a esperar una vez al año que el sumo sacerdote entre. Dice, era pues necesario que estas cosas, que son figuras de las cosas de los cielos, fueran purificadas con estas cosas. Pero las cosas de los Shamaim, de los cielos, con sacrificios superiores a estos. O sea, ahí los está llevando poco a poco al sacrificio de Cristo. Era pues necesario que estas cosas, que son figura de las cosas de los cielos. ¿Qué cosas? ¿Que son figura de los cielos? Tabernáculo. Lo mismo que estaba en la tierra, estaba en el cielo. Por eso es que es interesante, y se cree que fue Pablo quien escribió esto, porque ha sido el único que ha sido llevado al tercer cielo. Y las cosas que vio, lógicamente, inmediatamente las asoció con lo que había en el tabernáculo. Recuerden que Pablo era fariseo, conocía perfectamente todos los niveles del templo, excepto el lugar santísimo, porque él nunca fue sumo sacerdote. Pero de alguna manera lo estudió. Recuerde que él estudió muchísimo, era una eminencia en cuestiones del judaísmo. Entonces Pablo vio en el tercer cielo todo lo que estaba perfectamente imitado en el tabernáculo. O sea, en aquel tiempo, en el templo. ¿Me está siguiendo? Ok, pero por cuestiones logísticas tenemos que hablar del tabernáculo, porque fue lo que Moisés hizo, luego lo repite Salomón y luego lo repite Esdras y Nehemías cuando reconstruyen el templo. Y se le fue quedando tabernáculo. Entonces, estas cosas, dice, de los cielos son, pero las cosas de los cielos mismos, con sacrificios superiores a estos. Sigamos, para poder ir amarrando. Verso 25, por favor. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. ¿Cuántas veces entraba el sumo sacerdote a ofrecer sacrificios por los pecados, por omisión? Hablamos, ¿recuerda? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces al año? ¿Y cuántos años? Hasta que moría. O sea, era un oficio vitalicio. Cuando moría este sumo sacerdote, ¿qué pasaba? Se levantaba otro de la misma línea. ¿Me va siguiendo? Recuerde que el sacerdocio tenía que ser del mismo linaje levítico. Dios había ordenado que de Leví iban a salir los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Entonces, cuando moría un sumo sacerdote, tenían que levantar otro sumo sacerdote,
igual que los sacerdotes comunes y corrientes, digamos. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como lo hace el sumo sacerdote cuando entra cada año en el lugar santísimo con sangre que no es de él. ¿De quién era la sangre? De los corderos. 26. Pues de otra manera le hubiera sido necesario, ¿a quién? Al sumo sacerdote según Melquisedec. Recuerden, estamos hablando de dos sumos sacerdotes. Uno, la figura de Melquisedec en Cristo, y el otro, lo que estos hebreos estaban tratando de continuar. Es como que usted... No, vamos a ver. Pues de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿A quién? A Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora dice, ha sido revelado una vez por todas en la consumación de los siglos para abolir la transgresión por el sacrificio de sí mismo. Vamos a ver. Pero ahora en este tiempo le está diciendo a los hebreos, ha sido revelado una vez por todas en la consumación de los siglos. ¿Quién ha sido revelado? El Cordero de Dios, el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto que era a través de Cristo. Para abolir, ya no para limpiar, sino para quitar de una vez por todas la transgresión por el sacrificio de sí mismo. Sabemos que Cristo fue a la cruz, ¿sí o no? ¿Y qué hizo ahí? Abolió el pecado con el derramamiento de sangre, pagó el precio por el pecado del hombre y derramó su sangre en beneficio nuestro. 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de su muerte el juicio. Ahora quiero que usted por favor me ayude y discierna de qué estamos hablando ahí. Vamos a ver. Necesito enseñar así para estar seguro de que estoy enseñando bien y que me está siguiendo el hilo. Hay un hilo conductor que ya lo mencionamos. ¿Se recuerda? Lo acabo de decir. Dice, porque si, verso 22, porque todas las cosas, según la Torá, según la palabra, según la ley, son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no se obtiene remisión. ¿Qué es remisión? Es pagar por un pecado. ¿Sí o no? Ok. Ahora, de ahí brincamos directamente al verso 26. Vamos a ver, ¿verso 26 es? No, verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de su muerte el juicio. Ok, ¿de qué está hablando ahí? No hay purgatorio. Muerto, se acabó. Esto es porque muchas veces nosotros, o ellos también, porque el judío así había creído. Esto es teología y es historia, pero tengo que aprovecho para decírselo. No había un judaísmo, había varios judaísmos. El de Shammai, Gilel, Pedro, por ejemplo, tenía su propio judaísmo. ¿Cuál era el judaísmo de Pedro? Que aparte de adorar a Jehová, aparte de adorar a un solo Dios, aparte de repetir la oración de que Dios es único, también creía que había que defenderse con espada. Ese es el judaísmo de Pedro. El judaísmo de Judas, ¿cuál era? Que esperaban un Mesías que viniera para libertarlos del yugo romano. Ese era el judaísmo de Judas. Por eso cuando empezó a caminar con Jesús, se identificó con él, porque el Mesías iba a venir a Israel a libertarlos. ¿Qué pasó a los 2 años y medio, casi a los 3 años? Se dio cuenta que no era lo que él esperaba, su judaísmo. ¿Y qué hizo? Lo vendió. Se decepcionó de Jesús. ¿A dónde nos lleva esto? Porque esto no está por gusto ahí. Que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio cristianismo. Es lo mismo. Lo mismo que pasó en este tiempo de la historia de Israel,
está pasando hoy en la iglesia. Hay quienes son pentecostales, centroamericanos, bautistas, estos moderados, conservadores, ultra legalistas, todos giramos alrededor ¿de quién? De Jesús, pero cada quien lo concibe de diferente manera. Por eso el pecado de criticar otras congregaciones por su culto es un pecado. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? No caigamos en ese error de criticar a este por el culto, porque el centro de todo esto es Cristo. ¿A quién esperaban los esenios? A Jesús, al Mesías, solo que bajo el título de Maestro de Justicia. ¿A quiénes esperó Judas? Al Mesías, pero un Mesías libertador político. ¿A quién esperaba Pedro? A un Mesías, pero ¿qué Mesías? Un violento, uno de espada. ¿Ah? ¿A quién esperó Juan? A un Mesías, pero un Mesías de amor, un Mesías tierno. Qué dura esa palabra. ¿Por qué le pareció dura? Porque para él el Mesías tiene que ser alguien suavecito, bien tiernito. Ahora, ¿no le parece que dentro, aquí enfrente mío, hay diferentes judaísmos? Es que aquí le tiran a uno, usted ya sabe, usted pertenece también a la espera de Jesús, pero usted tiene su propio cristianismo. Yo tengo el mío. No crea, yo también tengo el mío. Así que aquí ninguno de nosotros se escapa. La pregunta aquí que no hay que respondernos públicamente es ¿cuál es el suyo? Por eso es que la mayoría de cristianos no cumplen la palabra. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Fíjese todo lo que nos enseña Hebreos. ¿Por qué? Porque dice, sí, ahí dice eso, pero yo creo que. ¿Qué está pasando con el yo creo que? Que tiene su propio cristianismo, su propio concepto de lo que debe ser. Fácil entender. Por eso, entendiendo esto, podemos entender a nuestra congregación. Los que no hacen caso, ¿qué pasa? Aman a Jesús, pero ¿qué dicen cuando se les da una instrucción? Él no me manda. Él no me manda. ¿Qué pasa? ¿Adoran a Jesús como yo? Sí, pero no obedecen instrucciones también. ¿Qué pasa? Porque yo tengo. No voy a mencionar a Judas, pero tiene un Mateo, un Marcos, un Lucas, un Juan, un Jacobo. ¿Qué pasó cuando cuestionaron a Pablo por la cuestión de la circuncisión? Que estaba enseñando que los gentiles no había que circuncidarlos. ¿Lo mandan a llamar? ¿Qué pasó, Pablo? Porque estás enseñando que los gentiles no deben circuncidarse. Si se supone que para ser herederos del Mesías, tiene que ser parte del pueblo judío. Y la única identificación de ser judío, ¿cuál era? Y viene Pablo y dice, ¿saben qué pasa? Que a mí el Señor me reveló que los gentiles, como no son de sangre judía, no tienen por qué decir. Y fue un gran pleito, ahí dice en Hechos, dice que se levantó una gran discusión hasta que llegaron a una conclusión. Después de no sé cuánto tiempo, vaya, está bien pues, hagámosle una carta. Que no se circunciden. ¿Sí? Pero, siempre el judío. Pero que no coman sangre, que se aparten de fornicación y 4 o 5 reglas. Entonces, ¿quién salió ganando? Otra vez los judíos. ¿Se da cuenta? Exactamente, ese concilio, que así es como se llama, históricamente hablando, ese concilio de Jerusalén, que fue el primero, ahí se establecieron las reglas para los gentiles. Por eso a nosotros no se nos pide que nos circuncidemos, pero sí que cumplamos ciertas reglas. Pero ahora viene el judaísmo de cada uno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Que ni siquiera esas reglas quiere cumplir. Pero amo a Jesús. Pero Jesús es mi Señor. Pero yo me voy a cortar el pelo como yo quiera. Pero yo me voy a poner los pantalones que yo quiera. ¡Qué casualidad! Yo sí voy a comer chicharrones. ¿Estamos viendo lo mismo de aquí? Exactamente. Entonces, no me voy a atrever a preguntarle cuál es su cristianismo, porque cada uno tiene su propio cristianismo. ¿Y de dónde viene? De aquí.
Porque dicho sea de paso, nosotros heredamos adorar al Dios judío, porque Dios no era Dios de los gentiles. Nosotros fuimos ensamblados por la gracia y misericordia del Señor. Entonces, adoramos al Dios de los judíos, pero no obedecemos las reglas del Dios de los judíos. Tenemos nuestro propio Dios. Entonces seguimos leyendo el verso 26, o el 27, perdón, el verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de su muerte el juicio. Señores, no hay purgatorio, no vayan a andar pagando ahí y ahora estos. Una sola vez se muere y el juicio. Verso 28. Así también el Mesías, ahora ya está hablando directamente del Mesías, de Jesús. Así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar las transgresiones de muchos, pero aparecerá por segunda vez. Aquí está ya otro punto doctrinal muy importante. Pero aparecerá por segunda vez sin tener relación alguna con la transgresión. O sea que la segunda vez que venga no va a venir a morir. No se engañe. Yo cuando venga Cristo me voy a arrepentir. Ya no va a poder. O se arrepiente antes o ya no hay arrepentimiento, porque la segunda vez que venga ya no va a venir a sufrir en la cruz. Ya no va a venir a morir, ya no va a venir a que lo vuelvan a latigar. Así que me quitaron el velo, pero ahora vengamos hoy. ¿Cuántos todavía tienen el velo? ¿Ve? Porque no son todos, dice Pablo después, no todos los de Israel son judíos. No todos los israelitas son judíos. Pablo ya había visto eso. Viven en Israel, son israelitas, pero no son judíos. Interesante. Entonces, muchos estamos en la iglesia evangélica. ¿Pero qué? Pero no todos somos evangélicos. Yo voy un paso más. Muchos estamos en la iglesia evangélica, pero no todos somos cristianos. Se necesita una convicción, no solamente de cambio, de transformación, pero también de aceptar que yo tengo mi propio evangelio. Por eso es que muchos enseñan el evangelio según San yo, porque yo creo eso, y es cierto, yo lo veo, ¿verdad? Se dan instrucciones, no las obedecen, otros no vienen, y los domingos se les dice que se van asomando, hermanos, vengan, no vienen. ¿Qué pasa? Tienen su propio evangelio, así de fácil. Y este pobre que escribió esto, ¿qué le quedaba? Pues muchachos, o siguen a Cristo o se van a seguir matando corderos, pero sepan una cosa, nunca van a tener la paz de Cristo, porque nuestro sumo sacerdote se ofreció una vez y para siempre. Entonces termina el verso 28. Así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar las transgresiones de muchos, pero aparecerá por segunda vez sin tener relación alguna con la transgresión. Aquí viene algo muy importante y lapidario. ¿Cuál es? Lea la última línea. Ok, ahí está el problema. Para salvar a los que lo aguardan. ¿Qué quiere decir? Para salvar a los que lo esperan. Ahora aquí hay que escarbar un poquito. ¿Está esperando usted a Cristo? Ok. ¿Que venga cuándo? Ese es el problema. Ese es el problema. Por eso esto es primeramente para estos hebreos, pero aparecerá por segunda vez sin tener relación alguna con la transgresión, o sea, con el pecado, para salvar a los que lo aguardan. Ellos estaban dudando si seguían o no al Señor por la apretura que estaban pasando. Es lo mismo que pasa hoy. Cuando vienen las pruebas, ¿qué pasa con muchos? Retroceden por las pruebas, porque la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia, benignidad, tolerancia.
Pero la prueba de la fe también hace que muchos retrocedan. Dicen, no, esto no me funciona. Esto no es para mí, lo lamento. Y se regresan. No es que estén regresando al pecado en sí, pero abandonan. Por eso es que yo lo veo aquí en mi propia congregación. Después de 20 y pico años, mucha gente que estuvo esperando y nunca se les hizo el milagro, abandonaron. No la iglesia, siguen siendo cristianos, pero abandonaron su relación. Fíjese que algo muy importante que estudié esta semana, y el domingo vamos a ver si lo mencionamos ya más puntualmente. Dice Levítico, porque por ahí voy en mi lectura anual, Levítico. Y la noche de la Pascua matarán un cordero. Matarán un cordero por familia. Y entonces a la medianoche se lo comerán asado. Pero si el cordero dice, no, pero si la familia es muy pequeña, lo compartirá con su vecino, para que el vecino no mate cordero, sino que lo van a compartir con él. Inmediatamente se me vino viendo la Santa Cena, muy bien, y cerré los ojos y me imaginé, ¿qué tal cuando en la Santa Cena compartimos la copa y el pan con el vecino? Pero resulta que el vecino le cae mal. ¿Ve lo que el Señor me pasó ahí? Yo leyendo esto, cerré los ojos y el Señor me dijo, ¿qué te parece que lo que ustedes hacen cada primer domingo, el otro ni le habla al vecino y se van a compartir mi pan y mi sangre? Yo dije, tremendo, tremendo. Porque esa orden es para allá, para los que estaban en Egipto, ¿se recuerdan? Entonces, mataban el cordero. Lo dedicaban al Señor, lo asaban y sobraba mucho. Y la orden era que no sobre nada para el día siguiente, que no sobre nada. Así que como es mucho para nosotros, mi hijo, anda a hablarle al vecino que le vamos a compartir nuestro cordero. Que hoy, ¿qué sería? Compartir a Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero resulta que el vecino le cae mal. O usted se la lleva o yo me la llevo de pirruri si no le hablo. Porque él anda en bicicleta y va en carro, entonces no, pobretón. Y cuando me toque, ¿qué? Compartir el cordero. Ah, ¿verdad? Diga conmigo, eso es lo que pasa aquí. Tanto decirle, despídase de alguien, salude a alguien, dele un puñito de alguien, bájeselas ahí, sonríale a alguien, no hacen caso y se van pitados. Y a la hora de la Santa Cena, ¿cómo se llama eso? Hipocresía. Hipocresía. Ahora, ¿estará listo para venir por nosotros? Ponme nuevamente la última línea, por favor, Josué. Pero aparecerá por segunda vez sin tener relación alguna con la transgresión para salvar a los que lo aguardan. ¿Está esperando usted a Cristo? La respuesta es sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? He ahí viene el cambio de conducta. Porque si viene hoy, ¿qué va a pasar? Y si en ese momento hubiera venido Jesús, ¿qué hubiera pasado con ellos? Dígalo más recio. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Ese es el problema. Por eso esa frase es martillazo, para salvar a los que lo esperan. Entonces, para esperarlo a Él, ¿cómo debo estar? Nos vamos a la parábola de las bodas, allá con la novia. ¿Cuántas vírgenes habían? ¿Y cuántas estaban esperándolo? ¿Cuántas? Todas. ¿Cuántas estaban listas? 5. ¿Y las otras? Todas se durmieron, todas lo estaban esperando, todas tenían vestido blanco, pero 5 no tenían aceite.
¿cómo estaremos nosotros? Por eso es que esto para ellos les está dando un apretón para decirles, si Cristo viene y los encuentra haciendo sacrificios, se quedan, muchachos. Pero ahora jalémoslo a través de los eones de los tiempos y vengamos hoy. ¿Cómo estamos esperando a Jesús? Por eso 2 estarán durmiendo en una cama, uno será tomado. ¿Por qué? Porque ese uno lo estaba esperando y el otro tranquilo, dándose la gran vida. Pero no hablemos del otro, hablemos de nosotros. Por eso es que es importantísimo tener la conciencia de que Jesús no va a venir por todos. Por eso es que tenemos un montón de textos que concatenan, que dicen, en ese tiempo, cuando yo venga, muchos van a decir, Señor, Señor, yo no los conocí, apártense. ¿Qué quiere decir apártense? Quítense de mi camino. Porque se van a atravesar, van a estar ahí entre los santos. Entonces dígame, por favor, respóndame esto. ¿Es exagerada la Biblia cuando exige santidad? No. ¿Pero a quién acusan de exageración? A su servidor. Tan exagerado. Ese es el problema. Los veo así como quien dice, bueno, al fin y al cabo que si me quedo, aunque sea de la suela del zapato de mi papá me agarro. No, si para empezar así su papá se va a ir también. No, yo del ruedo de mi mamá me agarro, a saber si su mamá se va a ir. ¿Qué dice? O sea, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Jesús no murió para que estemos jugando. Jesús no murió para decir, bueno, les voy a otro chance a ustedes, no. Por eso dice, invocad al Señor mientras se dice hoy. No dice invóquenlo mañana, hoy, mientras se dice hoy. Por eso es que mi esposa y yo, aunque estemos a veces así un poquito incómodos, no nos dormimos sin antes orarle al Señor, tomados de la mano, Señor, perdónanos, gracias por esta noche, guárdanos y bendícenos. O sea, ponerse a cuentas con Dios cada noche. Y mañana que amanece, Señor, aquí estoy una vez más. Estoy respirando, gracias, ayúdame a transitar este día en santidad, pero no en perfección. Aquí viene lo que hacía el sumo sacerdote. Porque voy a fallar, pero ¿quién, mi sumo sacerdote, qué va a hacer allá arriba? Va a interceder por mí. Por mis pecados, ¿qué dijimos? A ver si se recuerda. Involuntarios. Porque sin darme cuenta yo tropiezo y caigo. No caigo, sino y peco. El Padre, como es justo, tiene que mandarme su justicia. Pero no una justicia de besitos y abrazos, que le caiga. En ese momento el sumo sacerdote que entraba al tabernáculo, al lugar santo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Intercede. Abogado tenemos para con el Padre. Intercede. Padre, yo lo voy a arreglar. Espérame. Tiene mi sangre. Espérame. Y el Padre, una figura que el pastor Vladi me enseñó muy bonita, está resumando porque él no puede ver el pecado. Y está enojado. Entonces viene mi sumo sacerdote como abogado, lo calma, lo tranquiliza, por así decirlo, aunque no era la palabra correcta, y manda al Espíritu Santo. Háblale. Y en ese momento, ¿qué hago? Perdóname, Señor. Pero pedí perdón por mí o porque ahí adentro alguien me lo hizo saber. ¿Por qué? ¿Me di cuenta de mi pecado? No. ¿Quién me lo hizo? El Señor. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué?
¿Por qué esa tristeza, esa contrición del Espíritu Santo? Porque es posible que el padre dentro de una décima de segundo le diga a su hijo: ¿sabes qué, mi hijo? Anda por tu novia. Y si no fuera por esa misericordia, ¿qué pasaría conmigo? Pájaro, me quedo. A la pastor, tan así, ¿sí? Tan así. Entonces, lógicamente, usted que viene y se echa su buen sueñito mientras yo estoy predicando, no se engañe. Usted no ha nacido de nuevo. Mientras está ahí cuajadito, no, usted no ha nacido de nuevo, no tiene vida en sí. Por eso la mayoría de predicadores, cuando ven que alguien se duerme, despiértate tú que duermes. Y algunos todavía son así un poquito más intelectuales. No es que yo cuando cierro los ojos es porque estoy poniendo atención. Diga conmigo. ¿Por qué? Porque esto tiene que despertar hambre, tiene que despertar sed. Y Jesús dice: el que tome de esta agua no volverá a tener sed. ¿Qué quiere decir? El que tome del agua que yo le daré no va a andar buscando agua en otras partes. No va a andar buscando agua en los placeres, no va a andar buscando agua en las cosas materiales. Cuando yo ya le di de beber y él bebió de mi agua, no volverá a tener sed, no andará buscando agua en otros pozos. Dice gloria a Dios. Entonces, terminemos. Para salvar a los que lo aguardan. ¿Lo está esperando usted? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo está esperando? Y no se olvide, si usted tiene otra opinión, se le respeta, pero usted tiene su propio cristianismo. Dicho hebraicamente, usted tiene su propio judaísmo. Por eso lo interesante de los discípulos de Jesús es que Él vino a escoger uno de cada escuela de pensamiento. No todos pensaban lo mismo. De los 12, cada uno tenía una escuela de pensamiento diferente. Pero ¿qué fue lo que Él hizo? Los homologó a todos en una sola cosa: en la fe. En la fe. De ahí respetó que cada uno fuera diferente, pero todos tenían que. Por eso, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y les enseñó el Shema. No se los enseñó, sino que se los repitió. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Porque Dios y Jehová es uno. Pero de ahí cada uno se quedó con su propio pensamiento. Por eso era necesario que viniera Pablo. Porque Pedro no hubiera podido predicarle a los griegos. ¿Por qué? Es que no hablaba griego. No, eso no tiene nada que ver. Su teología era ambigua. Quedaba bien con unos y con otros. Y a los corintios, gálatas y efesios, ¿cómo había que agarrarlos? El que robaba ya no robe. No os engañéis, almas adúlteras. Con Dios no se puede jugar. El que poco siembre, poco va a cosechar. Pablo era así. Pedro hubiera dicho: no, tranquilo, Pedro. Pero Pablo no. Ahora, termino. ¿Nosotros somos judíos? Somos griegos. Somos hijos de Dios, pero de linaje gentil. Entonces, ¿cómo nos tiene que hablar la palabra? Porque si no, no vamos a arreglar nuestras vidas. No estoy diciendo que nos dé duro, no se trata de pegar. Se trata de normar. Por eso es que Pablo agarró a todos los griegos y gentiles y los metió a la palabra de Dios. Amén. Padre, muchas gracias, te bendigo. Señor, ayúdanos
a entender las figuras que tú nos das de acuerdo a tu tabernáculo. Gracias por esta noche. Bendecimos la ofrenda. Gracias por advertirnos que tu venida está próxima y que puede suceder en cualquier momento. Por lo consiguiente, tenemos que estar conscientes de vivir, como dicen algunos, como que si no vinieras, pero de estar, Señor, en la posición como que si vinieras hoy. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.